Acompañando. Y buenas noches a todos mis colegas de allá de Chile. Muchas gracias nuevamente por la invitación para estar aquí con ustedes. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de sarcopenia y ejercicio y declaro que no tengo ningún conflicto de interés para darles el día de hoy este tema. Entonces, ahorita me dicen si pueden ver mi presentación. ¿Todo en orden? ¿Sí me ven? Se ve perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, pues agradezco nuevamente la invitación de estar aquí con ustedes. Y pues vamos a ver esto de sarcopenia y ejercicio. Muy bien. La sarcopenia es la pérdida degenerativa de la calidad de la masa del músculo esquelético y la fuerza asociada con el envejecimiento. Si vemos el impacto de la sarcopenia, por ejemplo, cerca del 25% de personas adultas mayores de 65 años pueden estar afectadas por sarcopenia. En cambio, un adulto mayor de 80 años pudiera verse afectado hasta en un 60% por sarcopenia. Y estos son realmente cifras alarmantes. Ahora, si recordamos un poco, el músculo esquelético representa el 50% de nuestro peso corporal en adultos aproximadamente, cumpliendo con funciones metabólicas, endocrinas, termorreguladoras, así como ser el principal efector del movimiento. Ahora, el envejecimiento trae consigo una pérdida gradual de masa muscular a la que se denomina sarcopenia. Este sistema musculoesquelético es responsable de la motricidad y de nuestro desplazamiento. Es importante en el metabolismo de lípidos y de hidratos de carbono. Ahora, si vemos un poco la formación del músculo, pues es muy importante relacionarlo a nuestro estilo de vida, ya que nuestra alimentación y el ejercicio forman parte de esa formación de nuestro músculo. Ahora, dentro de la alimentación podemos ver este aporte energético proteico para la energía celular necesaria para ese uso de proteínas como formadoras de músculo. Y el ejercicio, bueno, este ejercicio principalmente de resistencia es el que promueve la formación de la masa muscular. Por eso también es importante recalcar que periodos prolongados de inactividad muscular predisponen la pérdida de masa muscular acelerada. Ahora, si vemos la fisiopatología, esta masa grasa corporal incrementa en el proceso de envejecimiento. Quiere decir que a medida que nosotros aumentamos la edad, vamos a incrementar más nuestra masa grasa. Ahora, la masa y fuerza muscular disminuye aproximadamente a partir de los 30 años y se acelera mucho más a partir de la sexta década. Vamos a perder músculo y vamos a aumentar masa grasa corporal con este proceso natural del envejecimiento. Ahora, el problema es que también incrementamos mayor tejido adiposo visceral y también podemos tener ácidos grasos libres intramusculares, lo cual esta relación que tenemos con nuestro estilo de vida, empezamos a disminuir la actividad física y otros factores relacionados como factores neuronales, endocrinos, humorales y señales tróficas musculares, también pues se ven alteradas. Entonces, cuando vemos esta atrofia muscular, vemos una disminución de nuestra tasa metabólica, ya sea en reposo y actividad, y también esto se ve incrementado si hacemos menos actividad física, si somos más sedentarios. Ahora, el gran problema son estos ácidos grasos libres intramusculares como los principales responsables de la pérdida de esta masa muscular. Algunos mecanismos de la sarcopenia podemos ver que estos mecanismos podrían intervenir en este inicio y la progresión de la sarcopenia, la cual cabe destacar la síntesis proteica se ve disminuida, hay mayor proteólisis, la integridad neuromuscular y el contenido de estos ácidos grasos que les comentaba intramusculares. Si vemos la definición de sarcopenia, pues podemos ver desde su raíz de sars como carne, penia, déficit, pues da igual a esta palabra de sarcopenia, que involucra tanto la pérdida de masa muscular más la disminución de nuestra fuerza muscular. Existen varios grados de sarcopenia también, lo cual si observamos estos grados podríamos considerar a la presarcopenia, a la disminución de la masa muscular. Y a la sarcopenia, a esta disminución de masa muscular o una masa muscular baja, más una baja fuerza o también un bajo rendimiento físico. Y podríamos considerar a la sarcopenia grave como esa masa muscular baja más
esa fuerza muscular también disminuida, más un rendimiento físico bajo, lo cual pues esto nos lleva, como les digo, a este grado que pues, no es lo que queremos con nuestros pacientes. Ahora, de las diferentes categorías de la sarcopenia, podemos observar que está la sarcopenia primaria y es la relacionada con la edad, con la que he estado yo mencionando en las diapositivas anteriores, cuando no hay una causa evidente más que el propio envejecimiento. Esa es la que nos habla como la sarcopenia primaria. La sarcopenia secundaria es cuando se identifican una o más causas. Por ejemplo, hay sarcopenia relacionada con la actividad física. Por ejemplo, hay personas que permanecen mucho tiempo de reposo en cama, están también con más sedentarismo, puedan tener un tipo de desacondicionamiento físico y no necesariamente alguna gravedad. Hay también la sarcopenia relacionada con la nutrición y ahorita voy a mencionar algunos puntos muy importantes. Y otros, la sarcopenia relacionada con enfermedades. Nos podemos topar, por ejemplo, con insuficiencia orgánica avanzada, ya sea una enfermedad cardíaca, respiratoria, hepática, renal, cerebral, intestinal, y también enfermedades inflamatorias, algún tipo de malignidad, enfermedades endócrinas. Podrían ser aquellas enfermedades que ligan a que una persona pueda disminuir esa cantidad de masa muscular, así como su fuerza. Si ven estas dos fotografías, podemos identificar entre la fotografía A y la B estos cambios asociados con la edad, cómo nuestro músculo puede disminuir. Aquí es un corte transversal del muslo, el cual pues podemos observar, tal vez esta es una fotografía de una persona más joven y una persona con mayor edad, lo cual pues aquí podemos identificar claramente esa pérdida de masa muscular. Ahora, con este proceso de envejecimiento, de morbilidad y de funcionalidad, podemos observar que esta morbilidad a través de nuestros años, por ejemplo, vemos desde adultos jóvenes y podemos empezar a ubicar que existen estas enfermedades crónicas. Aquí viene un ejemplo como la aterosclerosis, lo cual con el paso del tiempo, con la edad, vamos a incrementar otro tipo de enfermedades o van a aparecer otro tipo de enfermedades, lo cual pudieran estar afectando nuestra funcionalidad y nuestra autonomía. Podemos ver, por ejemplo, la aparición de osteopenia, posteriormente de osteoporosis. Pueden aparecer también con los grados de inflamación una anorexia, también la presencia de sarcopenia y posteriormente la fragilidad. Y esto lo podríamos ver más en adultos mayores o en adultos viejos. Lo cual, ¿qué es lo que vamos a observar principalmente? Que existe una pérdida de autonomía y existe también una dependencia. Y eso es lo que no queremos cuando queramos entonces llegar a una etapa de adulto mayor, y pues lo que queremos es que seamos independientes y que seamos autónomos. Por eso es muy importante ver el envejecimiento saludable como esa parte necesaria de apoyo específico en todas las determinadas etapas para evitar llegar a esos procesos de dependencia. Este estudio menciona, por ejemplo, esta pérdida de masa muscular como consecuencia de la inmovilidad. Y esto lo podemos ver mucho con la inactividad o también con la hospitalización. Aquí, por ejemplo, están viendo la cantidad en gramos de pérdida de masa muscular en las piernas, por ejemplo, comparando diferentes edades. Aquí vemos un adulto joven que tenga 28 días de inactividad y puede llegar a perder hasta 2% total de su masa magra en sus piernas. Si comparamos a esta pérdida, por ejemplo, pero con un adulto mayor saludable, simplemente 10 días de inactividad va a perder, pero el 10% total de su masa magra en las piernas. En cambio, un adulto mayor que está hospitalizado, en 3 días puede perder ese 10% más total de su masa magra en las piernas, lo cual para nosotros es un punto muy importante porque sabemos que esa masa muscular es una masa celular activa que nos ayuda pues, a estar trabajando principalmente con todos estos aspectos metabólicos que les voy a mencionar más adelante. Ahora, esos factores relacionados con nuestro envejecimiento que intervienen en la patogenia de la sarcopenia, ya les había comentado principalmente, bueno, que uno de los factores es el incremento de ácidos grasos, esa infiltración de ácidos grasos que se incrementa en el músculo. Y está ligado, por ejemplo, a la hipertrigliceridemia, a una resistencia a la insulina. Y si también vemos, por ejemplo, cómo liga, ya que les mencionaba que a medida que aumentamos la edad, también aumentamos mayor masa
grasa, pues vemos mayor cantidad de esa obesidad visceral, lo cual también involucra menores niveles de adiponectina, lo cual pues nos hace también aumentar esos factores inflamatorios, se incrementa la leptina y en conjunto con nuestra dieta, donde también podría estar disminuida la ingesta energético-proteica, pues está ahí alterando todos estos aspectos importantes funcionales que tiene nuestro músculo. Ya había mencionado de la proteólisis, incluso factores genéticos, anormalidades mitocondriales, que al momento también de que disminuimos nuestra actividad física, son muy interesantes de lo que podemos observar, así como algún exceso de citoquinas, principalmente proinflamatorias, como TNF-alfa, interleucina 6, la disminución de hormonas anabólicas, nuestra deficiencia de vitamina D, así como la disminución de hormonas como la de crecimiento, o algunas otras que están involucradas a todos estos procesos anabólicos, y como también pues, observamos desde enfermedades tipo cardiovasculares como la aterosclerosis y que puedan estar también relacionados a los aspectos de hipoxia en esos tejidos. Ahora observen bien en esta fotografía para que nos pueda entender un poco más sobre esta mioesteatosis y la sarcopenia. Aquí tenemos dos figuras. ¿Sí? Y nos pueden dar esta imagen de una tomografía computarizada de dos perfiles de composición corporal. Esta es una paciente que son dos mujeres, ambas tienen 82 años, y estas mujeres que en este caso la primera mujer tiene una estancia hospitalaria de 5 días, no refiere sarcopenia, aquí podemos observar la línea, la de color rojo que es el músculo, no presenta mioesteatosis, y no tiene esa obesidad visceral, ¿sí? Es como lo podemos aquí observar. En cambio, la paciente 2 es una paciente igual mujer de 82 años que tiene una estancia hospitalaria de 14 días. Podemos observar la sarcopenia, cómo está disminuida su masa muscular, la presencia de mioesteatosis, que son estos ácidos grasos que están infiltrados en la masa muscular, como un factor de riesgo muy importante de esta pérdida que ya les había comentado, y aquí lo podemos ver mucho más presente. Y también podemos observar la obesidad visceral, que es un factor de riesgo de mayor inflamación. Y observen también en este otro estudio, por ejemplo, que nos refiere el doctor Martin, desde el 2013, que lo publicó, y menciona que el agotamiento del músculo esquelético es un factor pronóstico poderoso y muy pocas veces medimos esa masa muscular como un factor de riesgo. Y nos dice que independientemente del índice de masa corporal, vamos a encontrarnos estos agotamientos o estas deficiencias. Por ejemplo, aquí vamos a ver las figuras de la B1 a la B3, que son estas tres primeras. Aquí resaltan la variación en el índice de masa corporal para pacientes mujeres con su índice de masa musculoesquelética idéntica, ¿sí? Aquí nos está diciendo que idéntico tiene el 29.7 centímetros cuadrados por metros cuadrados y tienen diferentes IMC, ¿sí? Y aquí pueden observar que estas diferencias del IMC, aquí un IMC de obesidad mórbida, un IMC de sobrepeso y un IMC de bajo peso, pues lo que está diferenciando principalmente pues esta cantidad de grasa corporal, que esa es la que nos lleva también a diferentes cambios inflamatorios. Estos cortes lo hicieron a través de tomografía computarizada en la tercera región de la vértebra lumbar con el músculo esquelético. Ahora, de las figuras B4 a la B6, aquí ellos resaltaron la variación de este índice de masa musculoesquelética para estas pacientes con sobrepeso. Sí, todas tenían un índice de masa corporal de 29.4, pero tenían diferente índice de masa musculoesquelética. En promedio, pues estaba en estas diferencias, como lo podemos ver. Y aquí, pues, aunque sean idénticos los IMCs, lo podemos ver, hay diferencias en este índice de masa musculoesquelética, ¿sí? A pesar de que son un mismo peso promedio cerca del sobrepeso, pues aquí podemos ver esta diferencia en cantidad de ese índice de masa musculoesquelética, y eso es lo que queremos que nos proteja a lo largo del tiempo, sobre todo por los diferentes aspectos que involucra el músculo también como protección del hueso.
Ahora, si vemos la evolución temporal de la patogenia de la sarcopenia, vemos esos procesos inflamatorios, como les he estado mencionando. Ahora, este declive que tiene nuestra masa muscular en conjunto del declive de nuestra fuerza, de nuestra funcionalidad, pues nos lleva con el paso del tiempo a tener inmovilización, a tener pues unos cambios también en nuestros procesos de medicación y también a una mala nutrición, lo cual pues a través de más edad pues tenemos cambios hormonales, inflamación crónica de bajo grado, procesos neurodegenerativos y disfunción mitocondrial. Por lo tanto, podemos ver algunas definiciones clásicas de lo que podemos considerar para estos índices de masa del músculo esquelético a través de esta masa muscular apendicular en relación a la estatura. Y pues existen esos valores de corte para cada género, cada sexo, a través de 2 desviaciones estándar por debajo de estas medias específicas por sexo de los datos de referencia para adultos jóvenes entre 18 y 40 años, lo cual es la clásica que se ha considerado hombres menores de 7.26 kilogramos por metro cuadrado y mujeres de 5.45 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, este grupo europeo de trabajo en sarcopenia en personas mayores, publicado en el 2010, pues tienen el diagnóstico de sarcopenia, principalmente un diagnóstico basado en la documentación de un criterio, que es el criterio número 1, que es baja masa muscular, sumado con el criterio 2 o el criterio 3. ¿Sí? Por ejemplo, el criterio 2 pues es una fuerza baja muscular a través de la utilización de fuerza de prensión, ¿sí? Y el otro sería un performance físico que sea bajo, una capacidad física baja, que puede ser evaluado a través de la velocidad de marcha. Entonces, cualquiera está principalmente el número 1, que es la pérdida de masa muscular, sumado a cualquiera de estos dos, puede considerarse un diagnóstico de sarcopenia. Ahora, este mismo grupo europeo recientemente publicó un algoritmo de diagnóstico de sarcopenia que fue publicado en el 2019 y presenta, por ejemplo, este algoritmo a través de la búsqueda de casos, a través de un tamizaje llamado SARS-F, para hacer una sospecha clínica de la existencia de sarcopenia utilizando fuerza, la asistencia andando del paciente, por ejemplo, qué dificultad tiene para cruzar la habitación, levantarse de una silla, de subir escaleras, si se ha caído recientemente. Entonces existe este tamizaje y si sale negativo, pues dice que no existe la sarcopenia y se puede hacer el tamizaje posteriormente. Pero si está positivo, pues se puede hacer una evaluación de esta fuerza muscular a través de los diferentes tests, ya sea de fuerza de prensión o también del levantamiento de la silla. Si lo ven normal, no hay sarcopenia y volverlo a hacer el tamizaje. Y si ya lo vemos, alguno de esos elementos bajos, por una probable sarcopenia. Y en la práctica clínica, pues muchas veces no es suficiente la evaluación o hay que ver esa evaluación mucho más precisa para identificar causas e iniciar una intervención. Cuando ya se confirma esa parte de calidad y cantidad de músculo, pues se puede utilizar diferentes formas de poderla medir. Podemos ver el DEXA, la impedancia, la tomografía, la resonancia, y pues todas estas también nos van a ayudar a ver estos pronósticos, ya confirmaciones más bien, como aparece por aquí. Y ya cuando vemos la parte de severidad, pues se va también a combinar con ese performance físico a través de las diferentes pruebas, como las voy a mencionar más adelante, lo cual pues, nos va a dar este diagnóstico de sarcopenia severa. Y recientemente ha habido varias publicaciones que han comparado ya sea el formato que tenían en el 2010 y en el 2019 y que no encontraban ninguna diferencia entre uno y otro para poder identificar este diagnóstico de sarcopenia. Ahora, las técnicas de diagnóstico, ya les comentaba, para poder ver esta dimensión de la masa muscular, pues a nivel de investigación, pues vemos todas estas diferentes técnicas, desde la antropometría, la tomografía, la resonancia, la utilización de potasio, DEXAs y la impedancia. Y tal vez en la clínica lo que podamos nosotros utilizar un poco más sería la antropometría y la impedancia, ya además, pues con densitometría, la absorciometría dual de rayos X, podría ser también otro elemento para poder ver esta dimensión de la masa muscular. Para la fuerza muscular, pues tenemos esta fuerza de agarre y de flexión y la extensión de rodilla, de una repetición máxima con mayor flujo de expiración
y eso es lo que podríamos tener, así como la parte de investigación, y en la parte clínica pudiéramos considerar nuestra fuerza de presión manual. Ante el desempeño físico tenemos la batería de rendimiento físico corto, que se abrevia SPPB, y la velocidad de la marcha de 6 minutos a pie y subir escaleras. Por lo tanto, también nos refieren en estas publicaciones más comunes que hemos estado revisando recientemente con respecto a la sarcopenia, que podemos utilizar esta batería de rendimiento físico corto, así como la velocidad de la marcha. Ahora, hay diferentes valores de referencia para diagnosticar esta sarcopenia según este grupo europeo, y pues nos aparecen los puntos de corte para esta fuerza de presión, también para la masa muscular apendicular esquelética, nuestra velocidad de la marcha y otros tests llamados pues time up and go, que se pueden utilizar para poder llevar a cabo pues estos diagnósticos. Ahora, ¿cuál es esta relevancia clínica de la sarcopenia antes de empezar a ver un poco más de esto de ejercicio? La sarcopenia es una entidad clínica que reduce la calidad de vida del paciente, que también está relacionado a la resistencia a la insulina, a la osteoporosis, a mayores caídas, a mayor estancia hospitalaria y a reingresos tempranos. Por eso cada vez, pues bueno, los estudios nos hablan de que pues, hay múltiples factores que pueden estar por ahí causando confusión, pero en la investigación también se hace muy importante en mencionarlos. Ahora, hay diferentes diagnósticos referenciales a través de la sarcopenia. Los podemos encontrar sarcopenia versus fragilidad, lo cual fragilidad involucra 3 o más de los siguientes aspectos: pérdida de peso involuntaria, agotamiento, debilidad, velocidad de la marcha lenta o poca actividad física. Y la sarcopenia versus obesidad sarcopénica también la podemos ver como una entidad de obesidad sarcopénica, lo cual la masa corporal magra se pierde mientras la masa grasa se conserva o se aumenta, como veíamos en algunas de las fotografías que les enseñaba, y que implica cambios en la composición corporal, como ya mencionaba, la infiltración de ácidos grasos. También nos podemos encontrar sarcopenia versus caquexia. Y esta caquexia son estados de enfermedad acompañantes de emaciación severa, por ejemplo, en cáncer, insuficiencia cardíaca congestiva. Y otro elemento que también podemos ver es la sarcopenia versus la mala nutrición, lo cual pues involucra a la desnutrición proteico-energética. Entonces es muy interesante ver estos diagnósticos diferenciales para poder ubicar claramente lo que tiene nuestro paciente. Ahora, como vemos todos estos elementos, la sarcopenia pues liga a esta disminución de fuerza. En inglés lo vemos así como ese poder, ese power, que también se disminuye, esa resistencia, lo cual nos incrementa la debilidad del paciente, las caídas y la fractura, y también más fatiga. Y esto con el paso del tiempo existe esta inmovilización, la pérdida de independencia, que ya les mencionaba al principio, y también la disminución de la calidad de vida. Ahora, para entonces ver la parte del ejercicio, me gustaría que recordáramos algunos elementos clave que nos van a dar de las fibras musculares para el ejercicio. Y aquí vamos entonces a ver la segunda parte. Ya que vimos toda la parte clínica, vamos a recordar cómo estamos constituidos con algunas fibras musculares que son de 2 grandes tipos que nos van a ayudar a entender a través de sus propiedades contráctiles. Por ejemplo, tenemos las de contracción rápida, que alcanzan rápidamente su nivel de tensión máxima, y son las llamadas fibras del tipo 2. Tenemos las de contracción lenta, que lo hacen pues más lentamente, fibras tipo 1, que son las lentas. Y en el adulto mayor, algo muy interesante que nos dice la literatura es que se produce una disminución del número de fibras musculares, siendo más comunes las del tipo 2, o sea, las de contracción rápida. Por eso es importante lo de la velocidad de la marcha. Por lo tanto, existe un predominio del tipo 1, que son las de contracción lenta, y con ello, por eso disminuye esa actividad oxidativa muscular y también la de la densidad capilar, el cual les voy a comentar en un momento más. Entonces, si vemos estas fibras musculares que se clasifican en función de la actividad que tiene de la ATPasa con las isoformas de su cadena de miosina, pues vemos que hay fibras musculares 2A y 2B. Y estas fibras musculares 2A y 2B pues son las fibras blancas de contracción rápida y con elevada capacidad glucolítica, ¿sí? Esa tiene una facilidad para utilizar la glucosa.
Y las fibras 2A tienen mayor capacidad oxidativa y mayor resistencia a la fatiga que las fibras 2B. Ahora, estas fibras musculares del tipo 1 son las fibras que se ven rojas, de contracción lenta, ¿sí? Resistentes a la fatiga, capaces de generar también pequeñas cantidades de fuerza de larga duración y tienen metabolismo aerobio con mayor número de mitocondrias y una red capilar extensa. Aquí podemos ver en esta imagen, pues están las fibras lentas, que son las que se ven de color rojo, más fuerte, y las fibras rápidas, que son las que se ven más claras. Entonces, esta disminución en la fuerza máxima podría ser explicada, además de la reducción de nuestra masa muscular, por esta disminución de la activación nerviosa máxima voluntaria y las características cualitativas del tejido muscular. Por eso, esta reducción con la edad, a medida que nosotros envejecemos, esta producción de nuestra fuerza, llamada una fuerza explosiva, de esa capacidad de movimiento, se relaciona con esta disminución tanto en el tamaño como la pérdida de nuestras fibras musculares, principalmente, como ya les había mencionado, las de contracción rápida. Y aquí es donde empezamos entonces a ver todos estos elementos, cómo prevenir a la sarcopenia, factores que predisponen a padecerla. Entonces podemos observar las no modificables, lo cual pues a mayor edad pues, sabemos que es más riesgo tener estas pérdidas de masa muscular, porque son parte del proceso de envejecimiento y depende de nuestro estilo de vida, y también un factor que no se puede modificar, pues es ser mujer. Las mujeres tenemos también mayores riesgos porque tenemos mucho menos masa muscular que los varones. Ahora, si los vemos los modificables están asociados a la actividad física y al ejercicio, aspectos nutricionales, a un tercer grupo que se encuentra, por ejemplo, el fumar, la utilización de corticosteroides, de enfermedades inflamatorias crónicas y algunos medicamentos. Entonces, ¿qué si podemos mejorar hasta dejar de fumar? El uso de ciertos medicamentos y estar, por ejemplo, observando algunas enfermedades crónicas presentes en nuestros pacientes. Ahora, si empezamos entonces a visualizar los efectos del ejercicio físico, el ejercicio físico es un importante estímulo para la regulación de múltiples procesos metabólicos y transcripcionales en nuestro músculo esquelético. Este ejercicio incrementa esa captación de glucosa, que es a corto plazo, nos ayuda con la perfusión capilar, también vemos una velocidad de la síntesis de glucógeno, estamos observando la sensibilidad a la insulina a largo plazo y reduce masa de tejido adiposo, lo cual también nos va a ayudar a que haya una liberación reducida de estos ácidos grasos, que ahorita ya mencionaba. Así como también nos lleva a una remodelación estructural de nuestras células y a una hipertrofia compensatoria. Y podemos observar, por ejemplo, en las diferentes publicaciones que pues, hay esos múltiples mioquinas que tienen efectos tanto autócrinos, endócrinos, parácrinos, lo cual nos van a llevar a todos estos elementos clave, incluso de momento que estamos realizando el ejercicio, como estas mioquinas pues tienen una fuerte correlación con diferentes tejidos, lo cual nos va a llevar a conservar pues esta calidad de vida que buscamos en el paciente, desde el hueso, a nivel de la salud, a nivel de, por ejemplo, de cáncer de mama, en el páncreas, en nuestro sistema gastrointestinal, hígado, en nuestro tejido adiposo blanco y pardo, así como en nuestro cerebro. Y por lo tanto podemos ver aquí que algunos otros elementos, como ya lo había mencionado, en el músculo esquelético, vemos una mejoría en este recambio del ATP, en la glucogenólisis, como está incrementada, la utilización de glucosa, la lipólisis, también la utilización de ácidos grasos, mejoría en la utilización de oxígeno, de CO2 y también de la producción de calor, así como nuestro flujo de sangre, el reclutamiento capilar y otras respuestas, como ahorita lo mencionaba, de estas mioquinas que tienen estos efectos que ya les mencionaba, tanto endocrinos, parácrinos y también endocrinos. Y estos cambios metabólicos por el ejercicio, ¿sí? Hay múltiples factores que podemos observar desde, cambios a nivel mitocondrial, del mismo músculo esquelético, del músculo cardíaco, de arterias, etcétera. Y si vemos, por ejemplo, desde una persona sedentaria, como tiene mayor inflamación y menos masa muscular, pues a través de este estímulo de la actividad física y el ejercicio, podemos ver un perfil enzimático metabólico mucho mejor, también una expresión disminuida de aquel RNA catabólico y también una relación de
a nivel de los capilares en las fibras, la mejoría de la sensibilidad a la insulina, por mencionar algunos. Ahora, esta actividad física y la salud metabólica es, como ya bien sabemos, un estilo de vida sedentario tiene grandes efectos negativos hacia la salud. Entonces, para conservar la masa muscular con un volumen apropiado y una función normal, necesitamos hacer ejercicio, no hay de otra. Es el que nos va a estar manteniendo a través del tiempo, pues, esta funcionalidad, que es lo que buscamos con nuestros pacientes. Ahora, ese ejercicio, el que más he demostrado que nos va a dar estos beneficios para conservar la masa muscular, es el ejercicio de resistencia, el cual sabemos pues tiene estos beneficios para este desarrollo de masa. Y otra de las indicaciones que nos marca mucho en la literatura pues es evitar un reposo absoluto, a menos de que, bueno, tenga que ser necesario por un momento de hospitalización, pero a medida de que hay mayores periodos, esos periodos prolongados de más de 10 días, puede impactar en nuestra masa muscular. Por eso vemos que existen estas adaptaciones metabólicas del ejercicio de resistencia, lo cual está mejorando las funciones mecánicas, metabólicas, neuromusculares y contráctiles del músculo. También vemos el reequilibrio de los electrolitos, vemos la disminución del almacenamiento del glucógeno, así como el aumento de la biogénesis mitocondrial en el tejido muscular. Entonces es cuando empezamos también a pensar, bueno, cuál sería la intensidad, cuál sería el volumen de ejercicio, pues para ver todas estas adaptaciones metabólicas. Entonces, cuando vemos ejercicio y actividad física, pues vemos la cantidad de actividad realizada con la intensidad de dicha actividad. Entonces, nos preguntamos si esa intensidad de la actividad física o del ejercicio es un factor crucial para el mantenimiento de esta salud metabólica. Y se ha demostrado que sin importar como tal a un programa de ejercicio, pues como quiera las personas nos podemos beneficiar si estamos en continuo movimiento, obviamente, pero ya cuando es mucho más estructurado tenemos todavía mejores resultados, pero empezamos también a ver mejorías de los rasgos metabólicos como la glucosa y la insulina, la mejoría en la presión arterial, los triglicéridos, su concentración plasmático, así como el colesterol total y colesterol del tipo LDL y del HDL. Ahora, ¿qué tipos de ejercicio pudiéramos entonces recomendar en nuestra población? Por ejemplo, existen diferentes modalidades de ejercicio para mejorar el estado funcional de los adultos mayores, que es donde me voy a enfocar un poquito por cuestiones de esto que estamos viendo con respecto al envejecimiento. Ahora, existe el ejercicio aeróbico, está el ejercicio de fuerza, y este ejercicio de fuerza podríamos tener de tres tipos, que sería de baja intensidad, de moderada intensidad y de alta intensidad. Y también hay entrenamiento de equilibrio o hay regímenes mixtos, lo cual podemos observar, bueno, esto que representa el 1RM es esa repetición máxima que nos va a ayudar a, bueno, a referir a esta máxima cantidad de fuerza que un grupo muscular puede generar en una sola contracción. Entonces podemos ver que esa baja intensidad pues es menos del 40% de una repetición máxima, la moderada de un 40 a un 60% de esta repetición máxima y la alta intensidad más del 60% de una repetición máxima. Y algunos ejemplos que aparecen aquí, por ejemplo, de este autor de Mayer y colaboradores, nos dice ejemplos y efectos de la dosis recomendada de entrenamiento de fuerza y posibles enfoques organizativos para diferentes formas de entrenamiento en las personas adulto mayor. Podemos tener, por ejemplo, de objetivo el aumento de fuerza. Aquí aparece algunos posibles efectos del entrenamiento que necesito. Quiero coordinación intramuscular, quiero coordinación intermuscular, incremento de masa muscular. Aquí aparecen algunos ejemplos de dosis y otros posibles enfoques organizativos. ¿Qué quiero hacer con la persona? Ejercicios en estudio, en gimnasio, en el hogar. También inicialmente bajo la instrucción, luego de forma independiente. O también podemos observar sobre algunas superficies irregulares con peso adicional, bajo instrucción o luego de forma independiente, dependiendo, bueno, ya cómo se encuentre la persona mucho más confiada de que pueda llevar el ejercicio. Cuando vemos como objetivo reducir la sarcopenia y que además pues estemos con el efecto del entrenamiento de incremento de la masa muscular, pues aparecen las repeticiones máximas, pues ya las más intensas, hasta del 60%, y como lo podemos ver también en los anteriores, donde hay varias series, hay unidades de entrenamiento por semana, por lo menos de 8 a 12 semanas, y también nos dan posibles enfoques de ejercicios en
estudio, en gimnasio, en el hogar, y pues que sean inicialmente muy importante bajo instrucción y luego de forma independiente. También hay diferentes propuestas para la prevención de caídas y de lesiones, para adaptación de tendones y de huesos, lo cual nos va a ayudar mucho también dependiendo qué es lo que estamos ubicando con nuestro paciente. Y algunos estudios nos marcan, bueno, que este ejercicio va a tener efectos sobre la composición corporal, que cuando se ha estado viendo, por ejemplo, de los grupos controles con ejercicios de resistencia, ejercicios aeróbicos o ejercicios combinados, pues se puede ver que el ejercicio de resistencia es el que tiene mucho mayor efecto en el músculo esquelético, así como el ejercicio combinado. Pero el de resistencia es el que va a tener pues, un impacto mucho mayor en esta respuesta y disminución pues, en la grasa visceral y en la grasa abdominal, y pues vamos a elevar principalmente esa masa muscular. Y cuando hablábamos de toda esta parte del estilo de vida, empezamos también de los aspectos nutricionales, que es un punto clave que va a mejorar en conjunto con el ejercicio. Entonces, vamos a ver algunos aspectos y luego algunas investigaciones con respecto a estas combinaciones. Sabemos que hay alteraciones del uso de proteínas en personas adulto mayor. Sabemos que un adulto mayor va a tener una ingesta inadecuada de proteínas, puede tener anorexia por edad, va a lo mejor a presentar una habilidad reducida de la utilización de la proteína disponible, lo cual también pudiera estar relacionada a la resistencia a la insulina, si tenga alguna relación a una enfermedad, ya una comorbilidad, y sabemos que también podemos tener necesidades mayores de proteínas y la persona pudiera presentar una enfermedad inflamatoria. Entonces, todos estos elementos, una ingesta inadecuada, una habilidad reducida, una mayor necesidad, está involucrado en esta pérdida de funcionalidad, lo cual se involucra el músculo, nuestros huesos y también nuestro sistema inmunológico. Ahora, las recomendaciones de proteínas, de acuerdo a los diferentes grupos de estudio, como este que podemos ver aquí del PROT-H, o también del grupo de expertos de la ESPEN, mencionan que por lo menos deberíamos de consumir, por ejemplo, un adulto saludable pues, en un rango de 1 a 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso al día, pero si el paciente ya tiene alguna enfermedad aguda o crónica o presenta fragilidad, podemos utilizar hasta 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso por día. Y otros elementos que nos marcan en la literatura es que cómo deberíamos de estar distribuyendo esta ingesta de proteínas durante el día. Aquí nos maneja, pues, cómo observamos muchas veces cómo las distribuimos. Aquí tenemos una distribución óptima de proteínas y una distribución pues, que está desequilibrada, porque lo que queremos lograr es la proteína máxima, o sea, su síntesis de proteína máxima. Y, por ejemplo, aquí nos habla en esta publicación de Lineman, que fue desde el 2009, que estimular la síntesis de proteínas musculares en su máxima extensión durante las comidas que se muestran en esta figura, pues es más probable que proporcione esa respuesta anabólica de proteínas en 24 horas que pues una distribución que es desigual de proteínas como lo vemos aquí. Por ejemplo, si estamos proporcionando 90 gramos de proteínas al día en un individuo, podemos distribuirlas en proporción igual para que les pueda llegar este estímulo anabólico, que es lo que queremos de esta síntesis proteica. Distribuirla 30, 30 y 30, por ejemplo. Pero una mala distribución es la que mayormente hacemos, que principalmente es un desayuno muy pobre en proteína, más o menos proteína en la hora de la comida, y por lo regular comemos mucho más energía, más proteínas en un solo tiempo de comida, y ahí es donde nos dice que no es igual esa parte que se pudiera mejorar en cuestiones de esta síntesis proteica. Y en este estudio de metaanálisis menciona la suplementación combinada de ejercicio y el uso de las proteínas, lo cual evaluaron a 22 estudios aleatorizados controlados en más de 6 semanas, que fueron las intervenciones. Fueron aproximadamente 680 personas jóvenes y adultas mayores sanos, o sea, hablando de saludables. Y veían pues, que tenían efectos positivos en la masa libre de grasa y también en la fuerza. Y que la utilización, por ejemplo, de la proteína o la suplementación de proteína y el ejercicio
sí tuvieron efectos buenos sobre la masa y fuerza muscular, tanto en personas jóvenes como en los adultos mayores. Por lo tanto, considerando que el ejercicio, el entrenamiento de resistencia funciona también con esos efectos adicionales que tiene la proteína, cuando también vemos que tal vez esa proteína pueda ser deficiente y pudiéramos utilizar una suplementación. Otros suplementos nutricionales para apoyar al ejercicio de resistencia y contrarrestar la sarcopenia del envejecimiento, podemos encontrarlo a través de estos lineamientos. La leucina, por ejemplo, que es un aminoácido muy importante, pues activa de forma independiente la vía de señalización del mTOR mediante la unión de esta molécula llamada cestrin-2, que aumenta la síntesis de proteína, como lo podemos ver aquí, lo cual nos incrementa pues esta respuesta. El uso de ácidos grasos poliinsaturados omega 3, principalmente el EPA y el DHA, sirven como componente de estos fosfolípidos en nuestras membranas musculares, ¿sí? Y que también nos involucra, por ejemplo, aquí lo vamos a ver, aquí están los omega 3, nos está principalmente diciendo que mejora esta actividad de la proteína quinasa y de la sensibilidad respiratoria mitocondrial, como lo vemos por aquí, cuál es su efecto principal en el uso de estos ácidos grasos omega 3. La vitamina D principalmente es otro suplemento nutricional que pudiéramos utilizar para mejorar esta parte de la mejoría de la sarcopenia. Nos dice que se metaboliza de la forma activa 1,25H2D3 a través del hígado y en los riñones, y que la deficiencia de la vitamina D se asocia con alteración de la función musculoesquelética, como vemos aquí. Por eso es importante que estemos dándole mantenimiento, o sea, dándole seguimiento a este mantenimiento de niveles de vitamina D para poder entonces mejorar estas respuestas de la masa muscular. Y también se ha demostrado que la creatina mejora el rendimiento del ejercicio de resistencia, lo cual pudiera también estimular el anabolismo a través de su papel integral del sistema energético de la fosfocreatina. Y por último, aquí, por ejemplo, me encontré también con esta publicación del efecto mioprotector que tiene hipotéticamente la dieta mediterránea, que la hemos escuchado últimamente, pues, que puede ser adaptada a nuestros países, ya que tiene diferentes mecanismos bioprotectivos potenciales que pudiéramos por aquí resaltar. Por ejemplo, los grupos de alimentos que principalmente pues, está popularizando, que nos recomienda la dieta mediterránea, pues son alimentos más ricos en frutas y verduras, legumbres, granos enteros, nueces, semillas, aceite de oliva, lo cual se incrementa más el consumo de pescado, menos cantidad de carne roja, si vamos a utilizar lácteos que sean bajos en grasa, menos pollo y menos huevo. Y el consumo de alcohol, pues solamente promueve en pequeñas cantidades el vino tinto y mayor aceite de oliva que nos ayude, por ejemplo, a cocinar y también a aderezar. Lo cual todos estos nutrientes que tiene, ya sea las vitaminas como carotenoides, vitamina C, folatos, vitamina B y E, minerales, potasio, magnesio, hierro, selenio, calcio, fibras, ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados y N3, menos cantidades de saturados, también, por ejemplo, la cantidad proteica que tiene, sus respuestas de péptidos bioactivos, y aquellos fitoquímicos, fitoesteroles y flavonoides son importantes para nuestra masa muscular, ya que tienen todos estos equilibrios que maneja el patrón dietético de la dieta mediterránea, con este poder antioxidativo y también la parte antiinflamatoria, que favorece también esta relación de nuestro cuerpo, de esta síntesis, y sobre todo pues la disminución de estas enfermedades crónicas relacionadas a nuestra edad. Entonces, esta otra publicación, ya para terminar, hay diferentes mecanismos que pudiéramos manejar, ya sea con recomendaciones nutricionales de actividad física y ejercicio para nuestra salud muscular y también para podernos ayudar con la reducción o mantenimiento de nuestro peso corporal. Me voy a enfatizar más aquí, por ejemplo, en esta otra publicación. Por ejemplo, si aparece la sarcopenia, pues dar énfasis a la dieta proteica. Habíamos visto con el grupo de Spring hasta 1.5 gramos. Bueno, en esta publicación nos dice de 1.4 a 1.6 gramos por kilogramo de peso por día para las proteínas, la vitamina D mínimo de 800 unidades internacionales. Y si estamos manteniendo pues,
vigilar el mantenimiento del nivel sérico y también pues debemos de darle prioridad al consumo de omega 3 de cadena larga, mínimo 1 gramo por día, lo cual también nos está recomendando ejercicio de resistencia de 2 a 3 veces por semana y ejercicio según la capacidad, también depende pues de la intensidad de ejercicio que se puede ir aumentando paulatinamente. El mecanismo subyacente del beneficio que nos está brindando estas indicaciones, que es el incremento de la síntesis de la proteína muscular, mejora la función muscular, reduce la resistencia anabólica, y pues sería ahí los puntos claves que tendríamos que enfatizar con nuestros pacientes. ¿Qué mensajes vamos a llevar a casa? Pues principalmente lo que podamos hacer en la clínica. Lo que podemos hacer en la clínica es mínimo evaluar la composición corporal para ver la diferencia entre masa grasa y masa libre de grasa. Hay muchos equipos de composición corporal de tecnología médica nos están brindando, bueno, qué cantidad de masa libre de grasa, pues está también dividiendo diferentes segmentos y nos puede dar esa útil información para darle seguimiento a nuestros pacientes. Medir la circunferencia de cintura para poder observar esa distribución de grasa visceral, esa distribución de grasa que pues, es altamente inflamatoria, que igualmente ya la había mencionado, y es muy importante decirle a los pacientes que es necesario realizar ejercicio crónico o romper con el sedentarismo, que son otros elementos que cada vez nos marcan más las pautas activas, las cuales pues debemos estar implementando para evitar pues estas pérdidas de masa muscular, porque bien lo vemos ahorita que estamos viviendo esto de la pandemia y que hacemos mucho más tiempo este home office, esta parte de estar sentados más tiempo, menos movilidad, estamos más tiempo en casa, está impactando nuestra composición corporal. Por eso, muy importante todas estas referencias que estamos ahorita brindando y que lo tengamos que seguir implementando con nuestros pacientes. Y por último, pues estar vigilando una alimentación con una proteína de alto valor biológico y sobre todo observar pues, la modulación de inflamación a través de diferentes patrones saludables como el que les marcaba de la dieta mediterránea o algunos elementos puntuales a través de la suplementación, dependiendo del paciente ya después de haber sido evaluado a través de su clínica. Y por último, les agradezco nuevamente la invitación para estar el día de hoy con ustedes. Y recuerden que hay que movernos más y mantenernos sentados menos. Les dejo aquí mis redes sociales. Igualmente los invito al grupo de Facebook de Nutriólogos Activos para que todos nos motivemos en grupo para realizar ejercicio y actividad física. Les agradezco nuevamente. Muchas gracias, doctora, por su excelente exposición. De verdad que es un tema que es súper relevante, que quizás pocas veces se habla, pero de verdad que es súper interesante tener más información sobre esto. Tenemos un par de preguntas en nuestro box de preguntas. Los invito también a todos los que no han hecho sus preguntas, poder hacerlo por este box de preguntas. Vamos a iniciar con la primera pregunta que tenemos por acá. En cuanto a la diabetes, ¿puede ser un agravante para la sarcopenia? Sí, puede ser un agravante para la sarcopenia porque ahorita mencionaba enfermedades endocrinas. Y al momento de que tenemos cambios, por ejemplo, también de estos niveles de insulina, nos está por ahí marcando también diferentes factores de inflamación. Entonces, un paciente que tiene diabetes también se ve demeritado con su sistema nervioso, que es un punto clave que también mencioné, y por lo tanto, pues sí tenemos que estar vigilando mucho la cantidad de masa muscular de nuestros pacientes, porque siempre le digo al paciente que tiene diabetes, el músculo es un tejido muy importante que nos va a ayudar al control de tu glucosa. Entonces, si tienes poca masa muscular, no nos va a ayudar también a tu homeostasis de glucosa. Hay que estarlos vigilando, hay que hacer esa composición corporal y van a ver cómo mejoramos mucho esos cambios metabólicos del paciente. ¿La circunferencia de pantorrilla sirve para evaluar sarcopenia? ¿Cuáles son los rangos de normalidad para la circunferencia de pantorrilla? La circunferencia de pantorrilla nos puede ayudar en general para ver masa corporal, ¿sí? Pero puede ser útil si nosotros empezamos a utilizar cierta antropometría, nos puede ayudar. Claro que utilizamos mucho más la reserva de proteína somática con el área muscular de brazo, ¿sí? Esa es la que más usamos
donde utilizamos circunferencia de brazo más el pliegue cutáneo tricipital. Pero si yo, por ejemplo, tengo un adulto mayor y estoy observando que tiene sus extremidades inferiores más delgadas, pues es un indicador muy interesante. Entonces sí sería bueno evaluarlo en conjunto con tu circunferencia de brazo y sacar el área muscular de brazo. Entonces sí nos puede ayudar, por ejemplo, si está mucho tiempo encamado, si tú lo vigilaste y lo tomaste antes y después, te va a ayudar mucho. ¿Qué tipo de resistencia es la que promueve? ¿Mayormente aeróbica? No, es la resistencia que le llamamos cuando es anaeróbica, es el ejercicio que le llamamos estático. Y más cuando estamos incrementando, por ejemplo, un peso. Es el que nos va a dar mejores resultados. Pero como si ya tenemos una persona que nunca ha hecho ejercicio, no está acostumbrado, podemos empezar con ejercicios con su propio peso o también con ligas. Las ligas nos sirven mucho para poder hacer esa resistencia que nos va a permitir la mejoría de la respuesta a nivel del músculo. Ya si vamos con una persona que sí ha tenido experiencia con el ejercicio, ya podemos utilizar pues esta cantidad de peso extra, que obviamente son en pequeñas cantidades, pero nos va a ayudar mucho a tener esa mejoría. En personas de la tercera edad, ¿es preferible la suplementación de caseinato de calcio por su duración en el músculo? La cuestión de las proteínas, podemos ver diferentes tipos que hay en el mercado. Es también ver cuestiones económicas, cuestiones de tolerancia, cuestiones de gusto. Y sí podemos ver que pues, son proteínas completas, son derivados de la leche, pero ya cada uno ya toma la decisión de cuál le cae mejor también en el consumo, porque muchas veces podríamos decir, esta proteína es mejor que la otra, pero tenemos que valorar toda la clínica del paciente para tomar la decisión cuál proteína le vamos a recomendar. Yo ahorita les decía en general, proteínas de alto valor biológico, pero ya en su momento el profesional de la salud toma la decisión dependiendo de la clínica del paciente. Si tuviéramos un paciente con diagnóstico de sarcopenia, ¿existe algún riesgo de problema renal asociado con la suplementación de proteína? No, aquí la cuestión de la proteína, muchas veces como que nos queda esa duda. Para poder entonces determinar qué cantidad de proteína tenemos que dar, pues siempre valoramos a través de su tasa de filtración glomerular o cómo está en general ya su funcionalidad orgánica. Y aquí podríamos decir, bueno, si el paciente no tiene problemas con su creatinina, está bien su tasa de filtración glomerular, pues podríamos utilizar estos niveles de proteína. Si ya hay una afección renal, tenemos que vigilar como quiera los consumos de proteína. ¿Por qué? Porque sabemos que consumos menores a 0.8 gramos por kilogramo de peso también llegan a ser pues no suficientes para los pacientes y nos pueden llegar a depletar principalmente pues, o a cambiar estas cantidades de proteína somática. Por eso es muy importante vigilar la funcionalidad a través de estos estudios para poder determinar cuál sería la mejor opción. La más baja o pues ya considerando cuál sería la mejor indicación para el paciente. ¿Sería mejor utilizar el índice de conicidad en vez de solo la medición de la circunferencia de cintura? Sí, puede ser utilizado sin ningún problema. O sea, hay muchos índices que existen hoy en día para poder determinar esa distribución de grasa. Siempre decimos cintura porque es el más rápido y es el más práctico. Entonces, lo que busca una persona es que ahorita incluso también se ha demostrado con la relación del síndrome metabólico que podemos utilizar el índice de tu cintura pues con la división de tu estatura, ¿no? Para decir que esa es tu máxima cintura, pero lo hacemos por rapidez. Si hay otros índices que te pueden dar mejores indicadores, lo podemos hacer también. Y eso nada más nos lleva un poco más de tiempo, pero por cuestiones de practicidad lo podemos hacer sin ningún problema. Aparte del uso de antropometría y o de bioimpedancia, ¿recomienda el uso de ultrasonido como tecnología para medición de la composición corporal? Sí, nada más que son tecnologías, como ahorita les decía, una las usamos más para investigación y otras están mucho más para la práctica clínica porque están mucho más accesibles. Entonces, ¿qué equipos tengo yo a la mano para poder identificarlo?
Entonces, de esa manera, pues ya lo estamos nosotros observando que necesito evaluar composición corporal, necesito evaluar nivel de fuerza, porque en conjunto es cuando ya me va a dar el diagnóstico de sarcopenia y el nivel de funcionalidad a través de otros tests. Entonces, ahí es donde nosotros vemos, pues, con qué equipo cuentas para poder hacer estos diagnósticos. Nosotros utilizamos hasta la impedancia bioeléctrica y tenemos el dinamómetro. Entonces, de esa manera tenemos mejores información para nuestro paciente, tanto en cantidad como en calidad cuando hablamos de fuerza. Y los test de funcionalidad, pues son test que se pueden emplear de lápiz y papel y que no te implica pues mayor costo. Entonces aquí les digo los equipos que tengamos pues a la mano para poderlos utilizar. ¿La mioesteatosis se produce por la sarcopenia? La mioesteatosis es derivado, por ejemplo, con esta expansión del tejido adiposo, ¿sí? Que ahorita también lo mencionaba, pero pueden también ser cuestiones genéticas, podemos tener pues, alteración también de nuestros flujos energéticos. ¿Qué sucede? No gasto esa cantidad de energía, posiblemente también tengo resistencia a la insulina en el tejido adiposo, hay liberación o hay mayor lipólisis y por eso hay liberación de ácidos grasos a la circulación. Y esos ácidos grasos que no son oxidados, o sea, que no son utilizados en forma de energía, se van a poder acumular en los diferentes tejidos no grasos. Pueden acumularse en el músculo, se pueden acumular en el hígado, se pueden acumular en el corazón, en los riñones, en el páncreas. Entonces, eso es lo que nos causa las enfermedades y se llama lipotoxicidad. Por lo tanto, por eso es muy importante ejercitarnos, por eso es muy importante los aspectos dietéticos para poder evitar pues todos estos efectos y el control de las enfermedades metabólicas, porque también tener una enfermedad metabólica pues me lleva a este problema que es esta lipotoxicidad. Por eso, más bien, esos ácidos grasos, esa mioesteatosis es el que provoca la sarcopenia como uno de los detonantes al momento de que hay mayor proteólisis, hay menor síntesis proteica, empezamos a tener mayores problemas a nivel de resistencia a la insulina. Entonces, todo eso es como digamos siempre como una bola de nieve, porque vamos como de cascada en cascada, varios efectos, lo cual pues se vuelve crónico. Y esto es lo que nos hace que nos enfermemos. Si una persona de 82 años presenta sarcopenia, ¿se puede recuperar en cuánto tiempo? Sí se pueden recuperar, pero no va a ser tan rápido porque pues, no es igual a un adulto joven. Pero sí lo podemos ver, incluso se han hecho muchas investigaciones, como ahorita yo les presentaba, de adultos más jóvenes, de adultos más mayores, y han comparado que si se ponen a ejercitar, pueden estimular su expresión de mioquinas, como ahorita yo lo mencionaba. Entonces, sí podemos ver resultados. El problema es qué tan crónico pueda tener una enfermedad una persona de esa edad. Entonces, a medida que ha tenido, por ejemplo, diabetes desde más joven o que ha tenido otras enfermedades, pues lo va a llevar a que su deterioro crónico pues no le dé una recuperación tan rápida. Entonces, tiene que ver pues toda una clínica para poder entonces determinar cuál es el pronóstico del paciente. Pero de que hay recuperación, sí hay recuperación, sí se puede lograr. Y vamos a ir cerrando ya, vamos a hacer las últimas preguntas. Las últimas por acá están relacionadas con todo lo que es ejercicio. ¿Cómo saber que se ha llegado a cierto porcentaje de una repetición máxima? Ejemplo, al 70-80% de una repetición máxima. Cuando usamos, por ejemplo, esos porcentajes, pues siempre decimos de nuestra capacidad aeróbica máxima, ¿sí? De nuestras fórmulas básicas que usamos dependiendo de nuestra frecuencia cardíaca. Esa es como que la más común. Y otra forma que también se especifica, pues es a través de otras escalas como la de Borg, que es la escala donde el paciente, cuando ya los pones a hacer un tipo de ejercicio, también dicen hasta aquí puedo terminar, o sea, como que es mi saturación máxima. Entonces, la escala de Borg es la que usan más comúnmente para poder determinar qué es lo máximo que puede un paciente. Por ejemplo, hay gente que te puede decir, yo hice 20 repeticiones y ya me fatigué, ese fue su máximo, ¿sí? Y hay otras mediciones, como les digo, a través de la utilización de la frecuencia cardíaca, que le empezamos a medir y decimos, hasta ahí te puede elevar, no más. O sea, hay personas que no van a superar de 140 o de 130, de 120, y ahí es donde sacamos los porcentajes porque depende de la edad,
y de una ecuación tan básica que todo el mundo usamos de 220 menos la edad, esa es la capacidad máxima y ya lo multiplicamos por el porcentaje que queremos, el del 60%, el del 40%, el del 70%, y ahí le decimos al paciente, ahí te vas a quedar con esa frecuencia. Pero les digo, lo ideal es usar las escalas de Borg. Entonces, son esas, incluso tienen unas imágenes de la carita feliz a una carita triste o muy fatigada cuando dice ya no puede utilizar. Sí, Felipe, ya es algo obsoleta, por eso les decía que era lo mejor la escala de Borg. Y para finalizar, ¿cómo sería la prescripción de ejercicios en pacientes con problemas cardíacos o pulmonares que presentan sarcopenia? Aquí es muy importante que sí tengan un rehabilitador, es una persona que está especializada precisamente para cuando hay una condición muy específica, una enfermedad, sería importante que sea valorado y que sea ya una prescripción individualizada. ¿Por qué? Porque pues, no podemos poner a cualquier persona que tenga un antecedente de una enfermedad muy específica, diagnosticada y además crónica de varios tiempos, hacer un ejercicio sin hacer una prescripción. ¿Sí? Pero es importante que sí se derive con el rehabilitador. Ya hay rehabilitadores cardíacos, hay rehabilitadores que hacen esa función, incluso los médicos que tienen su especialidad en medicina del deporte tienen también esta parte de rehabilitación, que es donde se tiene que dirigir a este tipo de pacientes para que evitemos cualquier tipo de lesiones o algún tipo de daño. Perfecto, de verdad que nos siguen llegando preguntas a través del chat, también nos han llegado muchos agradecimientos a su excelente charla, doctora. Muchas gracias. Bueno, como quiera les dejé las redes sociales y cualquier duda con mucho gusto les comparto los artículos que por ahí les estuve diciendo. Y ahorita mencionaba por aquí Gabriel que a pesar de que esa fórmula está obsoleta, pues se sirve como un índice general. Sí, así es como el IMC cuando hablamos de poblaciones, es correcto. Muchas gracias por tu aportación. Y gracias por estar aquí. Igualmente les vuelvo a reiterar el agradecimiento por la invitación. Y el mail, Karen, pues estuvo ahí en la presentación, pero ahorita por ahí se los escribo con mucho gusto. Sí, de todas maneras van a poder ver nuevamente la presentación en nuestras redes sociales, como se han publicado todos los webinars anteriores, así que también van a estar disponible nuevamente la charla completa. Muchas gracias de nuevo, doctora. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos nuevamente en esta noche y también los invitamos a acompañarnos la próxima semana. Muchas gracias y buenas saludos noches. A todos desde México. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Un abrazo. Buenas noches.